Hoy vamos a tratar un tema muy, vamos a decir, no polémico, sino un tema en el cual muchas veces o muchos de nosotros no nos gusta hablar o no nos gusta tratar, ¿no? Y es esperanza después de la pérdida. Y cuando hablamos de pérdida no estamos hablando de pérdida material, sino la pérdida de la vida misma, la muerte en este caso, ¿no? Hay muchas personas que les atemoriza hablar, ¿no? Este tema y más que todo cuando cada uno de nosotros sufrimos en carne propia este tipo de experiencia, podría decir, ¿no? Con respecto a la muerte. Yo mismo podría decir que he tenido o he sufrido la pérdida de ya algunos seres queridos. Últimamente, mi abuelo, y por la gracia del Señor, y doy gracias a Él, que tuve la oportunidad de hace 2 años estar con él cuando viajamos a Ecuador y el año pasado pues él falleció, ¿no? Ya tenía 95, 6 años más o menos aproximadamente. Pero lo más reconfortante a este tipo, vamos a decir, de vivencias que cada uno de nosotros pasamos o tenemos o sufrimos, es que cuando llega ese momento, ese acontecimiento, la muerte nos llega, pero la pregunta es, ¿quién ha estado dentro de nosotros viviendo o habitando para poder llegar a un lugar con excelencia, confortable, ¿no? Delante de la presencia de Dios? ¿O quién ha estado morando o viviendo para poder llegar, como dice la palabra misma, pues a un lugar de sufrimiento eterno? Entonces, yo la verdad que agradezco a mi Señor por el caso de mi abuelo, y lo digo como testimonio, fue algo muy maravilloso, no porque haya muerto, sino por la experiencia que él vivió hasta en los últimos días. Mi padre estaba con él justamente, y un tío, también los dos. Cuando mi padre salió por un motivo y tenía que regresar, mi abuelo postrado en cama, consciente, despierto, y le dice a mi tío, hijo, dice, ya quiero irme arriba. Y le dice mi tío, pero ¿cómo vas a ir? Dice, si estás postrado en cama, yo no puedo cargarte, ¿y para qué vas a ir a la planta de arriba? Pensaba mi tío que él estaba refiriéndose a la planta de arriba. Y dice, no, aquellos 2 varones que están ahí al frente me van a llevar. Oh. O sea, yo cuando escuché este testimonio que mi padre me contaba, o sea, yo decía, Dios mío, él estaba ya preparado y listo, entregó su vida al Señor hace mucho tiempo, mi abuelo, pero la experiencia que estaba viviendo hasta el último momento fue una experiencia de gozo, de alegría, de saber y conocer dónde exactamente iba a morar por la eternidad. Y eso es algo extraordinario. Yo me gocé y la verdad las lágrimas se me caían de saber no exactamente lo que estaba ocurriendo, sino que más bien era el gozo de saber que él estaba seguro que su esperanza durante el tiempo que él aceptó a Jesucristo era estar delante de la presencia del Señor. Entonces, queridos, ya digo, es un tema que muchas veces no nos gusta tratar, ¿sí o no? Porque nos causa dolor, tristeza, angustia, ¿no? Y a veces evitamos. Pero, queridos, les digo algo muy importante. La muerte es una acción, vamos a decir, de parte nuestra, que es inevitable. No podemos evadirla. De hecho, la palabra del Señor mismo dice, ¿no? Hemos sido tomados del polvo y que volveremos al polvo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a morir. Suena un poquito fuerte, ¿no? Pero es algo que es inevitable. Inevitable. La muerte nos va a llegar algún día. Entonces, cuando nosotros experimentamos esto con algún ser querido, normalmente nos causa dolor porque somos seres sensibles. Somos personas con sentimientos y es normal una tristeza, una pérdida, pero
¿Nos hemos puesto a pensar de que también nosotros vamos a llegar a ese momento? Ahora la pregunta ya no es solamente esperanza después de la pérdida, sino que estoy lleno de esperanza cuando me llegue a mí ese tipo de actitud o de acción. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Será que aquellos varones como mi abuelo están esperándome para llevarme con él? Él decía, es que hay dos varones. Y le decía, pero yo no me refiero que quiero ir a la segunda planta. Sino que él decía, yo me voy a ir con esos varones que me están esperando allí, al pie de la cama. Entonces, es vamos a decir, un momento en que tiene que ser, en este caso, pues, algo que tenemos que vivir o pasar sí o sí. La palabra de Dios lo dice. Y mira, vamos a ir analizando algo muy importante, porque a la luz de la palabra, recuerden, desde el libro de Génesis, Adán y Eva, cuando pecaron, cuando desobedecieron, inmediatamente se les presentó, ¿no?, este momento. Estaban en vida, lógicamente, físicamente, pero al desobedecer la voz de Dios, ellos pasaron ya a un estado de muerte. Entonces, algo inevitable. La palabra empieza, ¿no?, desde el principio, como decía, cuando ellos pecaron, la muerte se les presentó como parte de su vida a través de una aparente contradicción. Y cuando hablamos de contradicción, ¿qué quiere decir esto? La muerte comienza cuando nacemos físicamente. ¿Sabía eso? Oh, algo contradictorio. A ver, si estoy naciendo, ¿cómo voy a morir? Pero la palabra de Dios se refiere a nuestra muerte física. En el momento en que nosotros nacemos, morimos. Pero la gran diferencia es que cuando nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo, recuerden la historia de Nicodemo con Jesús, es necesario nacer de nuevo. En ese momento nosotros empezamos ahora a vivir otro tipo de experiencia, pero para la eternidad en Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra de Dios. Ahora sí le invito a que se ponga de pie una vez más en el libro de Juan. Vamos a analizar esta historia muy hermosa. Todos conocemos la historia de la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, vamos a leer los versículos 25 y 27. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 11, versículos 25 y 27. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta allí: ¿crees esto? ¿Tú crees esto, querido? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bueno, mi Señor, tú que estás en el cielo, Señor, en todo lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, hoy una vez más nos ponemos delante de tu presencia. Señor, y que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, que ilumine, Señor, oh Dios, hasta la profundidad y nos haga entender, Señor, el principio y el propósito de tu palabra, mi Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre bueno. Señor, y que tu gracia, Señor, llegue una vez más a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que esa palabra tuya, Señor, oh Dios, que sea reconfortante, que sea, Señor, de guía, que direccione, Señor, oh Dios, que nos instruya y que nos exhorte aún, Señor, porque todo lo que tú nos has dado a través de tu palabra es para que nosotros podamos entender que tú nos amas, Señor. Ese es el principio de tu palabra. Señor, quita de en medio cualquier, Señor, oh Dios, Señor, oh Dios, cosa contraria a ti, Padre bueno. Y que tu palabra pueda llegar, Señor, oh Dios, a la mente y a los corazones, Señor, de todos los que queremos entender la realidad de nuestra existencia en este mundo. Háblanos, habla a mi vida y a mi corazón, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Entonces, después de leer un poquito esta historia y la respuesta de Jesús directamente a aquellas personas que habían pasado un tipo de dolor por el llanto, por todo lo que dice la historia, la familia estaba tan dolida, los amigos de Lázaro estaban tan dolidos que habían sufrido una pérdida. Pero ahí llegó la esperanza, Jesús. Entonces, vamos a tratar estos puntos en relación a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos en cuanto a la muerte. Pero también hay dos subpuntos muy importantes. El primer punto, vamos a decir, la muerte, ¿no? Pero la muerte nos causa algún tipo de reacción en este caso. ¿Tenemos miedo a la muerte? Es la pregunta. ¿Tenemos miedo a la muerte? Muchas de las personas, y a mí me da a veces, no sé, un poquito a pensar y me da un poquito de preocupación cuando escucho a algún creyente decir, yo sí le tengo miedo a la muerte. Y yo digo, ¿pero por qué? No sé. Entonces, y a veces es entendible porque la reacción, normalmente cuando alguien te habla sobre tu estado, en este caso, ¿no?, de que vamos a morir o de que puedes morir, nos puede causar temor y miedo. Claro que sí, y es normal. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que pensar y reaccionar que en este estado de vida que nosotros estamos ahora en este mundo, todo va a pasar, todo es pasajero. Porque para los creyentes, el reino de los cielos empieza a vivir cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Y luego hay como un pequeño, por decir, una pequeña pausa, porque luego vamos a ir y a seguir morando por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿tienes miedo a la muerte? Ahora ya no. Pero pensemos en este tema el día de mañana. Pasado mañana, a lo largo de estos días. Entonces, cuando Jesús habla, recuerden algo muy importante, cuando Jesús habla de resurrección, Jesús está hablando de muerte. ¿Sabe por qué? Porque una persona no puede resucitar si no ha muerto primero. ¿Sí o no? Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy la resurrección, ¿qué está diciendo? Pues hay que morir primero para resucitar. Entonces, Jesús toma esa acción en su propia carne, en su propia vida, cuando va a la cruz del Calvario. Y muere. Pero no muere porque Él es culpable, sino muere porque Él entendió que la humanidad necesitaba un tipo vamos a decir, en este caso, de alguien que se ponga allí por nuestra culpabilidad, por nuestra desobediencia. Habíamos dicho al principio que Adán y Eva, cuando pecaron, pasaron de un estado de vida a un estado de muerte por la desobediencia. Ahora, ¿quién tiene que ponerse en ese lugar para que nosotros volvamos a vivir? Y ahí es cuando entra el papel de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que dijo, yo me voy a poner en tu lugar porque yo soy la resurrección. Y le dice más adelante, y la vida. ¿Crees esto? Y mira, el miedo y la muerte es producto muchas veces, ¿sabe de qué? Dos puntos muy importantes. De la inseguridad. Nuestra inseguridad. Y en segundo lugar, la preocupación que muchas veces tenemos por el bienestar de nuestros seres amados. ¿Qué quiere decir todo eso? La inseguridad. La inseguridad, mira, nos crea ya no solamente en el aspecto de la muerte, sino incluso en nuestros trabajos. A veces fallamos o cometemos errores por causa de ¿qué cosa? De nuestra inseguridad. Uy, no estoy seguro que lo vaya a hacer, yo creo que voy a fallar y mis jefes me van a ver y pues me van a echar. Hay inseguridad y ya no solamente en ese sentido. En nuestras parejas o cuando empezamos con el matrimonio, por ejemplo. Yo creo que no me va a ir bien porque no estoy seguro, no estoy preparado, no lo sé. Claro que ninguno de nosotros estamos preparados, pero tenemos que empezar a asumir las responsabilidades de esta vida para poder avanzar, crecer, formarnos en carácter, formar nuestra actitud, formarnos como personas y formarnos como hijos de Dios. Entonces,
A lo largo del cristianismo, de nuestra vida como creyentes, ¿vamos a cometer errores? Claro que sí. Y muchas veces eso nos causa inseguridad. Yo mismo, Señor, ¿será que estoy preparado para poder liderar allí a los varones? Tengo muchos errores, ¿qué hago? A veces me siento inseguro, claro que sí. Porque somos seres pues llenos de errores y a veces fracasamos. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a sentir esa inseguridad como hijos, ¿eso qué quiere decir? Que la inseguridad, mira querido, la inseguridad muchas veces viene por nuestra forma de vivir, por nuestro caminar. Si yo quiero superarme en mi trabajo, por ejemplo, en mis estudios, ¿qué tengo que hacer? Empezar a vivir de una forma correcta de acuerdo a lo que estoy ejerciendo. En los estudios, quiero pasar de año, quiero superar este módulo, ¿qué tengo que hacer? Estudiar y esforzarme. Y cuando yo estudio y me esfuerzo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso está llenándome ¿de qué? De seguridad a mi vida para poder afrontar luego un examen. Lo mismo en el trabajo. Y lo mismo en el caminar en Cristo Jesús, como cristianos, como creyentes. Si yo dejo de estudiar la palabra, si yo dejo de meditar en ella, si yo dejo de orar, si yo dejo de congregarme, si yo busco más el ambiente del mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Como creyente, como hijo de Dios, me voy a sentir inseguro en lo que me pueda venir. Y eso me va a causar miedo. ¿Sí o no? Y no quiero que se haga duro de corazón. No, yo no le tengo miedo a nada. No. Sino que más bien pensemos en que la única seguridad que nosotros tenemos como seres limitados es buscar a Cristo Jesús, que es el ser ilimitado, el Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar de una mala manera, ¿no? Nuestra forma de vivir, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el espíritu se va a debilitar, nuestro espíritu se va a debilitar y la carne va a prevalecer y te va a hacer llevar a situaciones que le gusten a la carne y no al espíritu. Y eso te va a causar, querido, inseguridad delante de Dios. No permitas eso. No permitas. Diga en el nombre de Jesús, yo puedo. Porque si Cristo venció en la cruz, entonces yo también puedo vencer. Recordar, en este mundo vamos a tener aflicciones, persecuciones, tantos problemas, circunstancias difíciles, pero Jesús ya venció. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 6:23. Esto es muy lamentable. La primera parte de Romanos 6:23, vamos a decir. Porque por nuestra mal forma de vivir, dice la palabra de Dios, que hay una paga. ¿Y cuál es? La muerte. Porque la paga de pecado es muerte. No lo digo yo. Lo dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Queridos, si vosotros estáis viviendo con una inseguridad y con una mal forma de vivir, vamos a tener un pago que no va a ser agradable a nuestras vidas. Y esa es la muerte. Lamentablemente, podríamos decir, pero es una realidad inevitable, la muerte. Entonces, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de un resultado directo por causa del pecado. Y como habíamos dicho antes, el ser humano empezó a vivir este tipo de estado desde que desobedeció a la voz de Dios. Dios creó a la humanidad sin la intención de que experimentara la muerte. Pero sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron, entonces entró el pecado al mundo y se convirtió en una realidad inevitable. No podemos evitar la muerte, queridos, a no ser que venga nuestro Señor Jesucristo y nos levante y nos lleve con poder y gloria.
pero es una realidad inevitable. Entonces, los creyentes, en este caso, o personas que no tienen a alguien que pueda asumir ese pago, lamentablemente van a morir eternamente. Pero esta realidad inevitable, queridos, se puede convertir en una seguridad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús es quien nos va a alentar, quien nos va a redarguir, quien nos va a fortalecer. Y es algo muy triste que cuando cada uno de nosotros, a veces no es que busquemos, pero por nuestras malas acciones llegan a veces las circunstancias difíciles a nuestras vidas. Entonces ahí es cuando pensamos en Dios. Y no quiere decir que sea inevitable también las circunstancias difíciles, pero con Cristo somos más que vencedores a cualquier tipo de circunstancia. Habíamos dicho en este caso, la inseguridad produce preocupación también por nuestros seres queridos. Y ahora, y si me muero, ¿quién va a dar de comer a Rodrigo y a Diego? ¿Qué hago? Y mi mujer se va a quedar solita y está tan joven y tan linda que no sé, estoy pensando algo ya raro, ¿no? Mi preocupación por mis seres queridos. ¿Y ahora qué va a ser de ellos? ¿A que pensamos eso? ¿Sí o no? Es algo inevitable también. Pensamos en eso. Pero queridos, si el Señor nos ha sostenido hasta este día, nos va a sostener o va a sostener a nuestras familias aún más todavía. Porque nosotros no somos lo que hemos sostenido a nuestra familia. Ha sido el Señor. Nos ha usado, lógicamente, y hemos estado hasta donde tenemos que estar. Pero en el momento en que ya no estamos, el Señor se hace cargo y pondrá personas a tu alrededor para que te ayuden, o tu mismo esfuerzo, o tu capacidad, porque el Señor te capacita y te da inteligencia para poder seguir adelante. Y a veces nos preocupamos de aquello. ¿Y ahora qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis tíos? Yo los mantenía y ahora. No, querido. Que esa preocupación no nos aparte del principio que es vivir eternamente con Cristo Jesús. Y más bien dejemos ese legado a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y aquí viene una respuesta a la que habíamos dicho al principio. El resultado de la muerte era la paga del pecado era la muerte. Pero, ¿qué dice más adelante? El mismo versículo nos da la respuesta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en mi Padre, en mi trabajo, en mi capacidad, en mi aspecto guapo, como hoy. No somos nada nosotros, queridos. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. ¿Y sabe qué es la dádiva? El regalo que Dios nos da, aún sin merecernos. La dádiva de Dios viene solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Él se otorga en lugar de nosotros, se pone en lugar de nosotros y nos da gratuitamente esa dádiva, ese regalo, esa vida para que podamos disfrutarla eternamente. Eso hizo Cristo Jesús. Dios quiere que reemplaces tus miedos, tu inseguridad de qué pasará si muero, y la preocupación por el futuro y bienestar de nuestras familias, y que la reemplaces con esperanza y fe en la promesa de su palabra. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Eso es lo que el Señor nos está preguntando hoy día. Mira, para todos los creyentes en Cristo Jesús, la muerte no es algo que deba hacernos tener miedo, sino más bien es el pasaje directo hacia la presencia de nuestro Señor y seguir disfrutando del reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo allí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Hoy estuvimos con los alumnos en Filipenses y lo dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres morir? No. Vamos a esperar hasta que el Señor disponga ese momento
Pero eso sí, si quieres vivir eternamente, tienes que vivir en Cristo. Tienes que hacer de tu vida, de tu corazón, de tu hogar, la morada de nuestro Señor Jesucristo. Para que si me llega algún día la muerte, simplemente pase directamente a la presencia de mi Señor. Y no hay por ahí, como dicen, purgatorio, lugar de espera. No. Usted se muere o se va a la presencia del Señor o se va al infierno. No hay intermedio. O arriba o abajo, decía uno. Entonces, una vez más, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Inseguridad? ¿Preocupación? En Cristo Jesús no tiene que morar esas palabras. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a la muerte con fe y esperanza en Cristo Jesús, todo aquello se desvanece y ya no hay más miedo, ya no hay más temor, porque voy a vivir para Cristo y si muero, me voy con Cristo, como lo dijo el apóstol. Aleluya, y eso es un motivo de alegría. ¿Por qué? No solamente porque voy a morir, sino porque tengo que vivir con Cristo, vivir en Cristo. Y queridos, vivir en Cristo no significa venir todos los domingos a la iglesia. Esa es una parte fundamental, sí, pero no significa vivir con Cristo, venir todos los sábados a los varones. No, yo soy fiel a los varones porque si no, no. Esas son partes que vamos añadiendo a nuestra vida. La prioridad de vivir en Cristo es: me levanto, Señor, darte a ti la gloria y la honra. Voy caminando, conduciendo, Señor, porque tu presencia está conmigo, y usted cante alabanza, pero muy atento al volante. O cuidado a decir: Señor, llévame, y me hago el loco y me estrello para irme. No. Eso tampoco no es válido, porque el Señor va a decir: ¿qué has hecho? Cuidado. Hay tantas cosas que nosotros podemos evitar humanamente, pero la muerte solamente el Señor dispondrá el lugar, el día y la hora. Ahora, nosotros tenemos que vivir en Cristo, porque esa es la manera y la forma en la que nosotros tenemos que estar preparados para aquel acontecimiento inevitable. Dile al hermano que tienes a tu lado: oye, la muerte es inevitable. Pero solamente a través de Cristo Jesús podemos llenarnos de esperanza. Un segundo punto muy importante a todo este tema: la muerte, queridos, ha sido destruida por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en eso? Por la desobediencia de Adán y Eva, por causa de unos hombres o de un hombre entró la muerte, pero por causa de un hombre también, nuestro Señor Jesucristo, entró la vida. El diablo ha tratado de usar la muerte para sacar ventaja e infundirnos temor en nuestro diario caminar. Y él despertó en la humanidad el deseo de desobedecer a Dios. Él despierta en cada uno de nosotros muchas veces el desobedecer a nuestro Señor. Pero cuando yo digo, para mí el vivir es Cristo, es vivir Cristo, en Cristo. ¿Podamos tener tentaciones? Claro que sí. ¿Vamos a vivir pruebas? Claro que sí. ¿Circunstancias difíciles? Claro que sí, que vamos a pasar en este mundo. Vamos a tener aflicción. Pero si en mi vida vive Cristo Jesús, todo eso va pasando, es pasajero. Y voy superando esos obstáculos. ¿Sabe por qué? Porque el que está trabajando en mí y venciendo la adversidad es Cristo Jesús. Porque si yo dejo o yo con mis propias fuerzas empiezo a combatir aquello, querido, olvídate. Vamos a fracasar, vamos a decaer. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, el enemigo pensó: he triunfado, he matado a Jesús. Pero lo que no sabía es que Él era todopoderoso y que iba a vencer aquella muerte. La resurrección, como dijo Jesús allí en Juan,
Es la carta del triunfo sobre el enemigo. El arma de la muerte ha sido aniquilada. El diablo desea siempre que vivas esclavizado y con temor a la muerte, porque su misión es matar, robar y destruir, como dice la palabra. Él está como ave de rapiña esperando en el momento oportuno para meter sus garras y destruirnos. Ese es el trabajo del diablo. Ese es el trabajo de Satanás, de nuestro enemigo. Pero cuando Jesús entra en nuestras vidas y en nuestros corazones, el panorama cambia. Todo es diferente. Queridos, dice la palabra de Dios una vez más, Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no se refiere a una muerte simple, sino a dejar de existir en esta tierra. Porque he creído en Jesús y ahora viviré eternamente con Él. Él pagó nuestra deuda. Cuando el apóstol dice el pago, está diciendo estás endeudado y tienes que pagar si quieres vivir. Y Jesús dijo: no te preocupes, me pongo yo en ese lugar, voy a pagar yo por ti. Qué lindo es cuando tú estás endeudado y viene alguien y te dice: oye, tranquilo, no te preocupes que yo pago por ti. ¡Oh! Ya quisiera que nos ocurra eso, ¿no? Pero sin embargo Jesús hizo algo más valioso y más precioso. Nos dio la vida. Él pagó. Él puso su vida para que usted y yo hoy podamos disfrutarla de ella. Y no solamente en este tiempo como hermanos, en este lugar, sino para toda la eternidad, queridos. Eso es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. No te enfrentes, querido, a la muerte por tu propia cuenta. Enfréntate pensando de que Él es tu esperanza y que Él nos ha dado la victoria. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de su resurrección, hoy podemos decir que tenemos vida. Gracias te damos, Señor. Jesús murió y resucitó, queridos, para que usted y yo hoy podamos disfrutar de lo más maravilloso, que es el reino de nuestro Dios en nuestras vidas. Y el reino de los cielos, querido, no empieza cuando vayamos a la eternidad, sino que empezó cuando usted aceptó a Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso nos hace llenar de confianza. Porque el único camino para ser salvos, queridos, es aceptar personalmente a nuestro Señor Jesús. No hay otro camino. No hay otra dirección. No hay otro medio, queridos. El único que nos puede llevar a la vida eterna se llama Cristo Jesús. Y Él pagó un precio tremendo. Su propia vida la entregó para que usted y yo hoy podamos disfrutar de aquella. Para que usted y yo hoy podamos estar sentados aquí en este lugar y entendiendo cuál es el propósito de Dios. Él no quiere que muramos. Por eso el Señor dijo allí en 1 Corintios, el apóstol Pablo expresa, 1 Corintios 15, 54-7, en cuanto a esto corruptible, que se haya vestido de incorrupción. Ponme por favor el versículo, 1 Corintios 15. Vamos a leerlo. O busquen su Biblia. 1 Corintios 15, 54-57. Dice el Señor: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, inmortalidad. Por eso le decía que ponga el versículo, porque yo no sé leer. Yo me equivoco mucho. Mira estas gafas rotas que tengo aquí. Entonces dice la palabra de Dios: sorbida, aniquilada es la muerte en victoria. Ahora la pregunta es: ¿dónde entonces está la muerte? ¿Qué más? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Aleluya. ¿En quién? ¿En mis propias fuerzas?
en mi capacidad, en Cristo Jesús, queridos. Por eso no estamos solos en este tiempo para poder atemorizarnos, tener miedo, para poder decir, ¿qué será de mi familia? Y ahora, y si me muero, ¿qué me ocurrirá? No. Ahora, Cristo Jesús vive en nuestras vidas. Y mientras estemos en este mundo, la sombra de la muerte estará al acecho, claro que sí, porque el diablo tratará de atemorizarnos, hacernos perder la fe y la esperanza. Pero la mayor obra ya la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y Él es nuestro aliento, Él está a nuestro lado. La única razón válida, queridos, para no temer a la muerte y a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar está en el hecho de que Cristo Jesús vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Hoy es el tiempo, queridos. Hoy es el tiempo de empezar a tomar decisiones. Porque el miedo a la muerte, la inseguridad, la preocupación, ya no tienen que morar en nuestras vidas. Porque Cristo nos ha dado una promesa reconfortante. Y dijo el Señor allí en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa reconfortante que nos da consuelo, esperanza y que nos direcciona hacia la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Mira en los versículos, en la historia de Juan, que escribió Juan con Lázaro. Vamos a ver en los versículos 38, 44. Los versículos 38 al 44. Y dice la palabra, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Ese es el poder de la muerte, solamente en Cristo Jesús. A veces creemos que ya es algo imposible, que nuestra vida ya no tiene una posibilidad, ya no tiene una salida. Es que he sido tan malo, tan pecador, que Dios no me va a perdonar. Querido, Dios te perdona, no importa lo que hayamos cometido. Cuando venimos aún con un corazón arrepentido, humillado, el Señor hace el mayor milagro de tu vida. Te levanta y te resucita y te da la vida eterna. Ese es el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa es la promesa reconfortante que Dios nos ha dado a cada uno por creerle, por aceptarle, por vivir. Y queridos, no es, y ahora me tengo que cambiar de religión. No es la religión. La religión no te lleva a la vida eterna. Porque es posible y lamentablemente que muchos de los que estuvieron en la iglesia tantos años no hayan conocido a Cristo. Y la religión no los ha salvado. La relación con Cristo Jesús es la que te salva. Entonces busquemos aquella esperanza. Como habíamos dicho al principio, la muerte es un acontecimiento inevitable para cada uno de nosotros. Pero la vida ahora está garantizada solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, y nos recuerda ahí en Romanos 14:8, porque si vivimos para el Señor, vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra y promesa! Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y Juan 17:3 mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos, si conoces a Dios a través de Jesucristo, entonces ya estás disfrutando de la vida eterna. Físicamente podemos morir o vamos a morir, pero nuestra vida continúa para toda la eternidad solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo tan complicado de ideas, de pensamientos, de enseñanzas tan erróneas que el mundo está aplicando para confundir a la humanidad y que se olvide del Señor, no permitamos todo aquello. Estamos viviendo tiempos difíciles, claro que sí. Pero ahora yo tengo que pensar que mi esperanza está puesta en Él. Y que la vida no es solamente aquí en la tierra o lo terrenal, sino que la vida continúa para toda la eternidad, pero ahora ya con Cristo Jesús. Gozándonos y alegrándonos, disfrutando de su presencia, honrándole y glorificando su grandeza por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y toda nuestra plenitud, queridos, ahora tiene que ser Cristo Jesús. Él ha completado y ha colmado en una vida abundante, donde todo lo que nosotros hemos alcanzado solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No hay otro tipo de enseñanza. No hay otro Dios. No hay profetas, ni ángeles. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nadie. Porque cuando Cristo vive en nuestras vidas, nuestra mentalidad, nuestra actitud cambia. Porque ahora es Cristo quien empieza a vivir y a llevarnos de triunfo en triunfo. Solamente tú eres la plenitud que puede llenar mi vida, Señor. Y solo a través de un nuevo nacimiento podemos alcanzar esa plenitud y decir, ahora sí, Cristo, tú eres mi todo. Tú eres mi vida. Ni la muerte, ni la vida en esta tierra me van a hacer alejar de ti, porque yo sé lo que me espera después de la muerte. Y no temamos, queridos. Más bien, empecemos a proclamar esa vida a aquellos que no la conocen. Hablemos de lo que Dios, a través de Cristo, nos ha presentado y nos ha dado a cada uno, para que aquellas personas que están a nuestro alrededor y no conocen, también puedan vivir eternamente. Proclamemos el Evangelio, la vida para aquellas personas también que no la conocen. Y nosotros llenémonos de esperanza. Cada día busquemos más, como decía el apóstol, vivamos en Cristo Jesús. Y como les decía antes, no es cambiar de religión, es más bien relacionarnos con Cristo, con nuestro Dios, para poder vivir mejor o una vida eterna. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor mi Dios, en esta hora, Padre bendito, reconozco, Señor Padre, que sin ti no soy nada, Señor. Señor, que soy simplemente una persona lleno de errores, que muchas veces incluso peca delante de ti, Señor. Pero hoy te agradezco, Señor, que nos das la oportunidad de poder llegar a ti y llenarnos de esperanza. Aunque la muerte esté al acecho, Señor, sé que tú estás conmigo y que hay vida.
que hay esperanza, Señor, solamente en ti, mi Señor. Señor, en esta hora, Padre bueno, si hay alguien que aún no te conoce, que aún no ha experimentado, Señor, esta esperanza, Señor, toca su mente y su corazón, Padre bueno. Y que podamos empezar a vivir, Señor, una vida agradable a ti. Aunque caigamos, aunque nos tropecemos, Señor, tú nos levantas, Señor, con justicia. Porque tú nos amas, Señor. Toca la mente y el corazón, Padre, de aquellas personas que aún no te conocen, o que quizás tenían miedo, sentían miedo, Padre, y estaban desesperanzados, Señor, oh Dios, sin saber qué pueda ocurrir con mi vida. Y llénanos de ti, Señor, que tú eres la esperanza. Tú eres nuestro todo, Señor. Lléname de tu gracia, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre bueno, te entrego una vez más mi vida y mi corazón. Señor, oh Dios, lo pongo a tus pies. Señor, perdóname, Señor, de todos mis errores, de todos mis pecados. Y llena de mí, Señor, oh Dios, tu gracia a través de tu Espíritu Santo, para que yo una vez más empiece a caminar como a ti te agrada. No dejarme llevar por las circunstancias o por lo que el mundo ofrece o por lo que el mundo habla o dice, sino que más bien poner la mirada en ti, Señor Jesús, porque estás con nosotros. No estamos solos. Tú vives y moras en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este mundo tan, Señor, oh Dios, pecaminoso, terrible, lleno de caos. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Padre, y vivir contigo, Señor, porque tú eres nuestra ganancia, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos que han venido a este lugar. Tú conoces sus caminar, Señor, su proceder, sus pensamientos. Te suplico en esta hora, Padre, para que puedas llenarle de tu gracia. Hable con él y dígale: Señor, lléname de tu gracia una vez más. Y que no pueda sufrir, Señor, ningún temor, ni padecer, Señor, ningún tipo de ataque, Señor, sino que más bien pueda fortalecerme en ti, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Padre bueno. Este es el tiempo. Este es el momento de tomar decisiones. O estamos con Él o nos alejamos de Él. Y si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta hora, puede hacerlo. Querido, hoy es el momento, hoy es el tiempo. No queremos mostrarle o presentarle ninguna religión, sino más bien a Cristo Jesús, para que le llene de esperanza. Allí donde está sentadito, levante su mano si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que pueda decirle: Señor, aquí estoy delante de ti una vez más, lleno de pecado, lleno de errores? Ayúdame porque te necesito, Señor. Y si usted ha pensado que ha tenido una relación como Dios quiere que la tengamos, también es el momento. No sienta vergüenza. Es tiempo más bien de arrepentimiento. No sabemos qué pueda pasar mañana. No sabemos qué pueda pasar mañana. Se lo digo con toda claridad, querido. No para atemorizarle, sino más bien para reflexionar. Porque Dios nos ama. Hoy es el momento de tomar decisiones. Hoy. Póngase de pie una vez más. Y así mismo, con ese mismo sentir, con ese mismo deseo,
podamos decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder acercarme a ti, entregar mi vida a ti, Señor. Lléname de tu gracia una vez más, y que este tiempo, Señor, no sea simplemente por una decisión que el predicador ha dicho, sino que porque Cristo Jesús quiere morar en nuestras vidas. Te adoramos a ti, Señor.